Una vez más, bienvenidos al reporte informativo del día 6 de febrero del 2018. Bienvenidos a mi canal de YouTube, Filósofo 777, y a mi fanpage de Facebook, Filósofo 777 USA. Bien, damos inicio a las noticias día de hoy. Suspendida reunión de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. La cita para este lunes en República Dominicana tuvo que ser cancelada por falta de acuerdo entre las partes. Así es, reunión en que sostuvo el gobierno venezolano y la oposición, que estaba prevista para el día de hoy, fue suspendida porque ninguna de las partes asistió ni confirmó su participación. Así lo anunció el portavoz de la Cancillería Dominicana. Según el gobierno, ellos están listos para esperar que la oposición decida firmar el acuerdo. Aunque sin que los puntos se cumplan, ellos desean firmar acuerdos. Bueno, no sé qué concepto tendrán ellos del término negociación. Bueno, y en cuanto a ese tema, podemos decir que hasta ahora ni el Estado ni la coalición opositora ha confirmado el viaje a la isla, según informó a la prensa el portavoz de la Cancillería Dominicana, Hugo Veras. Él dijo: hemos estado esperando las confirmaciones de ambas partes, pero aún no las tenemos. Quien añadió que cuando la reciba la Cancillería Dominicana podrá ofrecer informaciones precisas de cuándo se retomará el diálogo. Bueno, tanta espera porque no vamos a llegar a ningún lado. Definitivamente esto no se resuelve dialogando. En otra noticia, el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali señaló que los dirigentes de la oposición deben asumir una posición única en cuanto a las elecciones presidenciales y que todos deben llegar a un mismo consenso y participar de acuerdo a una sola idea. La oposición siempre pide elecciones apegadas a la Constitución, pero el árbitro no respetará los resultados. Así lo reiteró el abogado en la entrevista a Globovisión. Rafali apuntó que el Consejo Nacional Electoral no anunciará la fecha de los comicios electorales sin que haya resultado en el diálogo entre el gobierno y la oposición de República Dominicana. Hay tiempo suficiente para hacer elecciones, como lo indica la Constitución, ya que el periodo presidencial culmina en enero del 2019. ¿Ven las razones por las cuales yo digo que ir a votar ahora es un ridículo? Bueno, ahí tiene. En otra noticia, recordemos que estas elecciones fueron convocadas por Nicolás Maduro y por Diosdado Cabello y la Asamblea Ilegítima Nacional Constituyente como estrategia para tratar de darse un respiro ante la presión internacional, porque Venezuela huele a intervención militar. Entonces, ante eso ellos están buscando generar un respiro. Por esa razón, el Consejo Nacional Electoral define en sesión el cronograma para las elecciones presidenciales a celebrarse en el primer cuatrimestre de este año. La información la dio a conocer la tarde de este lunes la rectora principal del Poder Electoral, Tania D'Amelio, una de las brujas de Eastwood, quien mencionó que una vez que se fije el calendario para esos comicios, se dará a conocer al país la fecha de dicho evento electoral. Recordemos que también para este evento electoral, el asesino de Miraflores dejó muy claro de que así la oposición no vaya, él se lanza solito como candidato único y ganará las elecciones. Esa es la idea. Bueno, sabemos que con contrincante o sin contrincante ya el escenario está planteado, y que en caso contrario de ganar la oposición, el nuevo presidente tendría que esperar hasta enero del 2019 para asumir el poder, porque así son las cosas en este país. En otra noticia, Cámara de Industriales rechaza adelantos de presidenciales. Aranceli señaló que la respuesta más acertada y conveniente a la crisis viene dada por la consulta popular, equivalente al ejercicio del voto libre y soberano. La Cámara de Industriales de Carabobo, en pronunciamiento público, dio a conocer su absoluto respaldo a la posición de Fedecámaras de no apoyar el adelanto de las elecciones presidenciales, conforme al decreto promulgado por la llamada Asamblea Nacional Constituyente Ilegítima. Adán Celis, presidente de este gremio industrial, dijo en el escrito que los empresarios están convencidos que la respuesta más acertada y conveniente a la crisis dada por la consulta popular equivale al ejercicio del voto libre y soberano de todos los venezolanos, tal como lo establece la Constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, advirtió la directiva, no es mediante decreto de un órgano paralelo e ilegítimo como se puede avanzar hacia la solución de los graves problemas de orden social, económicos y políticos del país, lo destacó el vocero de la CIEC,
Con fundamento a este principio de legalidad y ponderación colectiva es que damos resuelto el apoyo a Fede Cámaras y a los demás voceros gremiales autorizados. Bien, como le estoy diciendo, los empresarios también están de acuerdo a que todavía no estamos para elecciones, y menos cuando dichas elecciones no son transparentes. Recuerde que la crisis del país no se resuelve con cambios de gobierno en estas circunstancias. Porque vuelvo y repito, gane el que gane, sea chavista, madurista u opositor, no va a generar ningún cambio, porque todavía queda una asamblea constituyente ilegítima que es supra plenipotenciaria y que está por encima de cualquier institución. Hay un TSJ totalmente vendido a las disposiciones del régimen, y que gane quien gane, ahorita en el mes de abril, deberá permanecer como paralelo, es decir, en espera a que su nombramiento se dé en el mes de enero del 2019. Entonces lo que están haciendo es con miras de distraer a la opinión internacional y de decirle a Estados Unidos, a la Unión Europea y a Canadá que se queden tranquilos porque ya en Venezuela hubo un cambio de presidente. Con eso ganan respiros para hacer lo que les dé la gana hasta finalizar el año. Así que toda Venezuela, les invito a abrir los ojos para que entiendan qué es lo que está pasando. En otro tema relacionado al tema electoral, pero en otro punto de vista, no se han acordado muchas cosas, pero gobierno y oposición acordaron ya misión de observación electoral internacional. Es decir, ellos establecieron que no van a dialogar porque hay diferencias en cuanto a los temas electorales, porque lamentablemente el régimen no quiere bajo ningún concepto, bajo ninguna manera, ellos no quieren cambiar a los rectores del CNE. Ellos establecen que las posiciones del rectorado deberían ser 3 chavistas y a lo máximo permitirían 2 opositores. 3 chavistas, 2 opositores. Obviamente sabemos que de los 5 rectores, al tener la mayoría de un solo bando, eso seguiría permitiendo que esos 3 que son mayoría sigan haciendo trampa. Por esa razón no hay consenso ni ha habido consenso. Entonces, dado el problema electoral, sin embargo me parece raro que ya gobierno y oposición hayan acordado el hecho de que las elecciones se realicen y que van a traer observadores internacionales. Bueno, si van a traer los observadores internacionales que trajeron de igual manera para la elección de la constituyente y que dijeron que todo estaba bien, pues bueno, ya sabemos cómo serán las elecciones internacionales. Esa presencia internacional vendrá algún encargado de Cuba, vendrán algunos de Nicaragua, vendrán algunos de China y dirán todo está bien. Bueno, esa es la cuestión. Entonces, hay que analizar eso, Venezuela, antes de seguir adelante. Por otro lado, Vladimir Villegas dijo que en Venezuela hace falta hacer un proyecto de país que unifique a la nación. El periodista Vladimir Villegas lamentó el éxodo de venezolanos de todos los niveles económicos que se van del país en búsqueda de un mejor destino en vista de las complicaciones que implica la vida en la Venezuela de hoy. El salario no alcanza, el desempleo, la inseguridad, la falta de perspectivas de futuro para las generaciones jóvenes. Así lo señaló en el programa Vladimir a la Una. En ese sentido dijo que esta situación es un reto para la dirigencia gubernamental, la que tiene la responsabilidad de administrar los recursos y dar respuesta a los venezolanos, y también a la que aspira a ser gobierno, que debería tener al menos una propuesta clara de país para enfrentar esta dura realidad que vivimos todos los venezolanos. En Venezuela hace falta un verdadero proyecto de país que unifique a toda la nación. Es un proyecto por hacer que recoge a las grandes necesidades del pueblo venezolano. Así que es una gran realidad. Venezuela todavía no tiene un liderazgo claro y establecido en metas que nos traigan o nos lleven hacia el objetivo que es la libertad de Venezuela y establecer principios prioritarios como lo es el ajuste económico para que Venezuela vuelva a levantarse como potencia, empezando por restaurar el problema petrolero y sobre todas las cosas mejorar el aparato productivo del país, generando producción agropecuaria, porque Venezuela necesita alimentos. Bien, en otra noticia en el aspecto político a favor del régimen, ellos dicen que 3 millones de personas han sido beneficiadas con el bono de carnaval, gracias a esa gran ideota que tuvieron del carnet de la patria,
Bueno, hoy dice más de 3 millones de venezolanos recibieron su regalito de 700.000 bolívares aprobado por el bobo de Cúcuta, por el asesino y el carnicero de Miraflores, para supuestamente proteger a la población ante la guerra económica y de esa manera pues seguir arruinando más el país. Entonces, hoy 3 millones de venezolanos van a ser comprados una vez más en sus conciencias por simplemente recibir otro regalito, otra prebenda más del gobierno. Recordando a los de antaño, Jesús Chúo Torrealba dijo: hay que rescatar el país que está secuestrado. Recordando a los traidores, hablando de los Judas. Sí, Jesús Chúo Torrealba estuvo en el programa televisivo Con Todo y Pensini para conversar sobre políticas electorales del país y el diálogo político que ha tenido el gobierno y la Mesa de la Unidad para llegar a un acuerdo. Dijo: hay que rescatar el país que está secuestrado y nuestro candidato debe contar con esos respaldos, una alianza y una maquinaria de defensa del voto para que el venezolano no vuelva a ser estafado. Menos mal está reconociendo que él fue uno de los que estafó a nuestra nación. Recordemos que mientras él fue presidente de la Mesa de la Unidad Democrática, tampoco quiso que se tomaran decisiones radicales en favor de Venezuela. También queremos comentar: el día de ayer se lanzó una bomba lacrimógena en la estación del metro Plaza Venezuela. Este lunes el servicio comercial del metro de Caracas tuvo que ser suspendido, gracias a que algún inteligente accionó una bomba lacrimógena en la estación de Plaza Venezuela. Algunos rumores dicen que era que había una manifestación, otros no saben realmente qué pasó. La estación de Plaza Venezuela no prestó servicio comercial durante unos 25 minutos, motivado a que a través de un acto de sabotaje, un usuario activó una bomba lacrimógena dentro de la estación antes mencionada. Así lo informó el Metro de Caracas en su cuenta en Twitter. Agregó que una vez presentada la situación se activó el protocolo de seguridad que implica el desalojo del espacio, se activaron los extractores para disipar los gases y ya el personal operativo tenía controlada la situación. La estación de Plaza Venezuela, al igual que el resto del sistema, se encuentra 100% operativa. Funcionarios de la Guardia Nacional Venezolana acudieron al lugar y aún se desconoce las causas que motivaron a dicho hecho. Como raro, ¿no? ¿Quiénes son los que manejan las bombas lacrimógenas en el país? Porque que yo sepa no puedo ir a ningún supermercado a comprar y decir: dame 2 bombas lacrimógenas para llevar. Como raro, ¿cierto? Seguimos con las noticias electorales. El representante de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral, Vicente Bello, aseguró que hay pasos previos para realizar unas elecciones presidenciales que el ente electoral está obligado a cumplir, entre ellos la actualización del registro electoral para incluir a los cientos de miles de venezolanos que han emigrado. El CNE desde el año 2014, hace 4 años, no ha realizado ninguna jornada extraordinaria para actualizar el REP. Dijo en una entrevista radial: hay condiciones y plazos que el CNE debe cumplir y que están pendientes y que el CNE no lo está cumpliendo. Bello destacó que ese es uno de los puntos que están negociando el gobierno y la MUD en República Dominicana. Este es uno de los temas. El resto está, y toda la vigencia de la ley de procesos electorales que han sido violadas una y otra vez por el Consejo Nacional Electoral. Asimismo resaltó que todo esto conllevaría que las elecciones tendrían que realizarse como pronto dentro de los siguientes 6 meses, no en los primeros 4 meses como lo quiere el bobo de Cúcuta o el jefe del cartel de los soles. Bien, recordemos lo siguiente: se han ido aproximadamente 5 millones de venezolanos. La mayoría de esos 5 millones de venezolanos son electores que votaban en Venezuela. Y que si se fueron del país son millones de votos que no van a aparecer dentro del proceso electoral. Analicen por qué no quieren cambiar el registro electoral. Ahí se las dejo. A los que todavía quieren ir a votar, ¿no? Ojo, en otra noticia, Asamblea Nacional debatirá este martes sobre la migración de venezolanos y venezolanas y el Esequibo. Este martes los diputados de la Asamblea Nacional debatirán sobre 3 temas de interés nacional: la migración venezolana, el caso Venezuela y el Esequibo, y situación de los agropecuarios del país. Esa sesión comienza hoy a las 10 de la mañana.
Este lunes, Gaby Arellano, diputada de la Asamblea Nacional, solicitó al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que reciba una delegación legislativa el próximo jueves, cuando viaje a la ciudad fronteriza de Cúcuta, para tratar el tema de la emigración masiva de venezolanos hacia esas tierras. Le solicitamos por escrito y de manera formal al gobierno colombiano que en esta visita a Cúcuta el próximo jueves 8 de febrero el presidente Santos reciba a una comisión de la Asamblea Nacional en persona. Así lo informó la diputada en la embajada colombiana. Por su parte, María Ángela Holguín anunció la semana pasada que este jueves el jefe del Ejecutivo colombiano viajará a Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, para informar sobre una serie de medidas que aplicarán a todos los venezolanos presentes y que se alleguen al país, debido a una situación que calificó de compleja. Arellano indicó hoy que los representantes de la Asamblea Nacional, único poder en manos de la oposición, están dispuestos a reunirse con Juan Manuel Santos. El jueves, incluso en el propio puente internacional Simón Bolívar, la principal vía fronteriza entre los dos países. La diputada por Voluntad Popular, por su parte, indicó que la petición irá acompañada de la necesidad de un corredor humanitario para que dé los recursos que establece las Naciones Unidas y se utilice para el establecimiento de campamentos en toda la frontera que tengan asistencia médica, alimentaria, psicológica y seguridad social a los miles de venezolanos que huyen hoy en día con su familia. Debemos recordar también que el día de ayer Jorge Rodríguez dijo que en Venezuela habrá elecciones presidenciales con o sin la oposición. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, afirmó que en Venezuela habrán elecciones presidenciales con la presencia o sin la presencia de la oposición venezolana. Según el dirigente oficialista, ambos bandos saben qué va a pasar en los comicios. Los conflictos venezolanos se resuelven en elecciones, declaró Rodríguez en una rueda de prensa desde la sala Simón Bolívar. Bueno, en cuanto a que todo el mundo sabe lo que va a pasar, eso sí es cierto. Todo el mundo sabe lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque ¿quiénes están manejando el CNE? Bueno, las brujas. Aunque hay una que quizás ya tiene los pies o las patas cerca de las pailas del infierno. Todavía no se ha confirmado, pero todavía estamos en búsqueda de la bruja mayor. Así que esperamos los próximos días dar esa buena noticia. En otra noticia, el carnicero de Miraflores, así es, el asesino Maduro, dijo que Tillerson vino a Latinoamérica con ideas extremistas y fracasó. Así es, el bobo de Cúcuta no deja de hablar estupideces y dijo que fracasó Tillerson en su gira por América Latina, que quedó aislado, la propia derecha le dio la espalda porque vino con ideas extremistas, manifestó Maduro desde el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas. El mandatario acusó a Tillerson de actuar como presidente de la ExxonMobil luego de que la estadounidense dijese desde Buenos Aires que seguía considerando sancionar el petróleo o prohibir la venta en Estados Unidos de productos que vayan de Venezuela debido a la deriva autoritaria de Maduro. Si vino a América Latina, fue a perder el tiempo, a hacer amenazas contra Venezuela. Las diplomacias cañoneras a Venezuela no la amenaza a nadie, prosiguió Maduro tras asegurar en su país que supera cualquier amenaza y cualquier embargo. Nicolás Maduro denunció que Tillerson tiene odio contra Venezuela debido a un litigio en el que Caracas venció a la ExxonMobil, una compañía que dirigió durante 10 años el ahora jefe de la diplomacia norteamericana. Recordemos que este personaje viene desde hace tiempo insultando, diciendo, señalando, e inclusive hablando algunas tonterías en contra del gobierno estadounidense. Tonterías como que nosotros podemos contra los norteamericanos, con que el pueblo venezolano va a salir a dar su vida por la libertad de Venezuela y no va a permitir que Estados Unidos venga a liberarnos, etcétera. Tonterías como esas. Bueno, en esas tonterías yo quiero decirle, y quiero que todo el mundo sepa, que Tillerson no perdió el viaje. Tillerson vino a marcar una agenda y a darle claridad a lo que va a ser el proceso de intervención venezolana. Ahora, ¿qué pasa? Que hubo presidentes que no estuvieron de acuerdo con el hecho de que todavía ellos estén pensando que la salida para Venezuela sea electoral, es otra cosa.
El presidente de Argentina le dijo a Tillerson que no estaba de acuerdo con que se hiciera una invasión a Venezuela, que buscaran todavía mantenerse al margen y que esperara más tiempo a ver qué pasaba en las próximas elecciones presidenciales. Cosa que me parece contradictoria porque el mismo Macri le pidió a los venezolanos que no saliéramos a votar, porque no teníamos garantías. No sé a qué está jugando Macri, y así como Macri hay varios presidentes que están diciendo queremos la libertad de Venezuela, pero no queremos que sea la libertad bajo la presión internacional o bajo la fuerza de choque de los Estados Unidos. Pero también hay que recordar que Tillerson le repitió a Macri y a todos los presidentes que visitó las palabras que le dijo el vicepresidente de los Estados Unidos, Pence, en el último viaje el año pasado, cuando dijo públicamente Pence a 2 o 3 países, que lo dijo a través de cadena televisiva, Estados Unidos no viene a pedirle a ningún país ni apoyo militar, ni viene a pedirles permiso. Estados Unidos viene, o yo vengo representando a Donald Trump para decirles a todos estos países lo que nosotros vamos a hacer. Estados Unidos va a intervenir a Venezuela cuando llegue su momento. El día y la hora solo lo sabe el presidente de los Estados Unidos. Cuando él dé la orden, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y punto. Nosotros no le estamos pidiendo permiso a nadie, solamente le decimos lo que vamos a hacer, para que tengan conocimiento. Actualmente hay un proceso de negociación. El portaaviones de Estados Unidos está girando rondando Venezuela. Se encuentra por el Océano Pacífico y se mueve de una punta a la otra esperando solo instrucciones. Y ante esa información, que ya la conoce el alto mando militar venezolano, es que Padrino López ha ido ya esta semana por 3 veces a dar cadenas junto con algunos militares, asustado, diciendo que Venezuela, que los militares son un solo bloque y que los militares van a resistir lo que sea y que están dispuestos a morir y que tienen las armas y que tienen todo. Mentira. No tienen ni las armas, no tienen la capacidad, porque en el momento en que el primer avión norteamericano sobrevuele o el portaaviones se acerque a las costas venezolanas, más de uno sale y se pierde. Yo estoy seguro que la gran mayoría de los militares dicen, yo no voy a dar la vida por estos desgraciados, jamás y nunca. Lo he dicho porque lo he consultado con algunos y me dicen, ni loco, yo estoy ahí porque no me dejan renunciar. La mayoría de los oficiales no pueden renunciar. Hay una orden en Caracas de no permitir la baja a ningún militar. Entonces, ante esas circunstancias, ellos están ahí por seguirse ganando el miserable sueldo y otros porque están recibiendo regalitos por otro lado a través de operación billete escondido. Ustedes saben cómo es a lo que me refiero. Bien, entonces esa es una de las razones. La segunda, Diosdado Cabello salió ayer también, el 4 de febrero, perdón, salió diciendo que ellos, que los gringos saben cómo entrar, pero que no van a poder salir, dando a entender que nuestra fuerza de arma, que nuestra fuerza de choque es mayor que la norteamericana, que nuestros soldados del ejército y de la Guardia Nacional son capaces contra los SEALs, contra los Rangers, contra los Marines, contra los 7 grupos de antiguerrilla que tiene los Estados Unidos, la potencia número 1 armamentista del mundo. Como siempre digo, amanecerá y veremos. Lo importante es saber que Venezuela muy pronto será libre y que todos los venezolanos lo vamos a disfrutar. Veremos una nueva Venezuela renacer de las cenizas y que estaremos aquí, hablo por mi caso, estaremos aquí dispuestos a hacer lo que nos toque hacer. Cambiando de tema, según Olivares, el 48% de las dializadoras en todo el país están paralizadas. El diputado de la Asamblea Nacional informa que en lo que va de año han muerto 6 personas por falta de diálisis. 6 personas en casos conocidos, ¿sí? Porque realmente los números son mucho más grandes. Hasta ahora, lamentablemente, solo podemos confirmar la muerte de 6 venezolanos por no ser dializados en Caracas. El presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral constató luego de visitar el centro de diálisis
Higher en el centro del capital, que solo tienen insumos para otro día. Al gobierno le encanta anunciar en cadena nacional que compraron una millonada en insumos y que están en centros. Acaba de constatar aquí que donde hay 480 venezolanos que nada más hay material para el día de mañana. Explicó que en 32 de los 129 centros de hemodiálisis en todo el país dejaron de prestar servicio a pacientes renales en 13 estados. Por último, también anunció que acudirá a la Fiscalía, a la Defensoría y al Seguro Social para ofrecer un aporte de soluciones según los recursos necesarios para invertir y solucionar el problema de la crisis en el sector salud en el país. Así es, hay que buscar salidas. Hay muchos de nuestros enfermos renales que están padeciendo. Vamos a citar el caso de Mérida. El Hospital del Seguro Social le está pidiendo urgentemente ayuda para los que necesitan la diálisis. Juana Rangel de Uzcategui, familiar de uno de los pacientes, hizo un llamado a los organismos internacionales para que no dejen morir a los pacientes. El problema no es la ayuda internacional, porque recordemos que la ayuda internacional está ahí. Hay miles de containers que han llegado con medicamento a Venezuela, pero que lamentablemente el régimen no dejó entrar al país. ¿Por qué? Porque simple y llanamente ellos no quieren que dar a entender que en Venezuela hay una crisis. Recordemos que según Maduro, la cosa aquí en Venezuela está muy bien. Entonces, tengamos presente ese detallito. En otra de las noticias, trabajadores de la alcaldía metropolitana protestan en la avenida Urdaneta. Mediante la red social Twitter, usuarios reportan que este lunes un grupo de trabajadores de la alcaldía metropolitana se encontraba en situación ante la falta de pagos. Así es, el gobierno le debe plata a Raimundo y todo el mundo, y la liquidación al ser intervenidos por la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. En las imágenes suministradas por los usuarios se pueden ver a los trabajadores protestando con pancartas en medio de la avenida antes mencionada. Sin embargo, como es de extrañarse y como es algo raro que pasa en el país, un equipo de antimotín de la Policía Nacional Bolivariana llegó para disipar la protesta de los trabajadores de la alcaldía. Qué raro, ¿no? Oye, eso aquí no pasa en Venezuela. Aquí en Venezuela hay derecho a libre protesta. ¿Ustedes no sabían? A la gente le gusta inventar cosas, ¿vale? Hasta aquí las noticias nacionales. Vámonos con las noticias internacionales. Grupo de Lima evaluará la invitación de Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas. Así es, el Grupo de Lima está considerando el hecho de que se presente Nicolás Maduro, de si lo van a invitar o no lo van a invitar, o si lo dejan entrar. Ese es el dilema. ¿Dónde se había visto esto en algún país? ¿Cuándo en la historia se había hecho esto? Bueno, somos primeros, somos los número uno. Lo que sí sabemos es que al encuentro va a asistir el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, yo creo que lo mejor es eso. Ellos quieren evitarle el mal rato a Donald Trump porque desde hace meses Nicolás Maduro ha estado llame a la Casa Blanca pidiéndole a Donald Trump una cita, porque él habla y vocifera contra el presidente de los Estados Unidos, pero él sabe de quién y cómo hace las cosas. Recordemos que Nicolás Maduro al principio le costaba insultar a Donald Trump, hasta que una vez salió la famosa frase, el pelucón. Pero ¿por qué no se ha metido nunca con Donald Trump como se metía con el presidente Santos? O con otros presidentes a los que tildó de injerencistas. Bueno, precisamente porque él sabe que con Donald Trump no es un político que no se rige por las normas de la política y que no maneja la diplomacia. Donald Trump tiene su carácter de loco, y cuando se le mete loco a Donald Trump, pues ahí está el coreano como también reculó, porque sabe que Donald Trump sería de armas tomar, porque bueno, tiene el poder y tiene la potencia para hacerlo. Entonces ahí está. Vamos a ver por qué razón no dejarán entrar a Nicolás Maduro, si es que no lo dejan entrar. Y si lo dejan entrar, pues sería bueno ver cómo trate de darle la mano a Donald Trump y ver cuál sería la reacción.
En otras noticias, Holanda retira oficialmente a su embajador en Turquía. El gobierno holandés retiró oficialmente a su embajador debido a la tensión que hay entre ambas capitales. Esa tensión comenzó en el 2017, cuando el Ejecutivo neerlandés denegó el permiso de aterrizaje al avión del exministro exterior de Relaciones Exteriores turco. Holanda anunció este lunes que retiró de forma oficial al embajador en Turquía, después de que las conversaciones recientes entre Ankara y Ámsterdam no ofrezcan perspectiva de normalizar las relaciones bilaterales, informó el gobierno neerlandés. Hasta aquí las noticias internacionales. Vámonos con los indicadores económicos. Según Dollar Today, hoy el dólar amanece a 227.901 bolívares con 02. Dollar Today, 227.901 bolívares con 02 según Dollar Today. La inflación venezolana se ubicó en 4.305%. El petróleo venezolano se ubicó en $61.03. Las reservas petroleras siguen en 9.338 millones de dólares. Y el dólar Bitcoin se ubicó en 219.356 bolívares con 68. Dólar Bitcoin, 219.356 bolívares con 68. Sin embargo, Bolívar Cúcuta ubicó el dólar en la frontera en 236.440 con 68. 236.440 con 68. El Bolívar en la frontera se ubicó a 0.020 para la compra en efectivo y a 0.028 para la venta en efectivo. El Bolívar por transferencia se ubicó a 0.0118 o a 0.0118 para la compra por transferencia o a 0.016 para la venta. El dólar en pesos en efectivo se está pagando a 2.720 pesos colombianos para la compra o a 2.790 pesos para la venta. La tasa TRM vigente en Colombia, es decir, la que tiene que ver con transferencias interbancarias de dólares, se está pagando a 2.806 pesos .67 por dólar. Hasta aquí las noticias. Les habló su hermano y amigo Filósofo 777. Si aún no te has suscrito al canal y deseas estar informado o informada, ¿qué esperas? Suscríbete. Regálame un like, comparte esta noticia en todas tus redes sociales y te pido que me sigas a través de mi fanpage de Facebook, Filósofo 777 USA, facebook.com/inclinada Filósofo 777 USA. Ayúdanos a llegar a 5.000 para ampliar el trabajo a través de nuestra página de noticias en facebook.com. Gracias por seguirme en las redes sociales, Instagram y Twitter a través de @filósofo777 USA. Bendiciones para todos, que tengan un feliz y maravilloso día, tarde o noche. Reciban un abrazo rompecostillas de su servidor.